Ya se está grabando. Ya, ahora continuamos con la segunda parte de el día de hoy, donde vamos a revisar tumores óseos y después vamos a ver osteomielitis hematógena. ¿Está bien? Ah, no se ve la... Cierto, cierto. Ya. ¿Me confirman de que se esté viendo? ¿Me confirman de que me estén escuchando también? ¿Sí? Ya, ahí veo una manito. Chévere. Listo, entonces vamos a ver la segunda parte, que es tumores óseos. ¿Está bien? Entonces, en tumores óseos, recuerden, ¿no? Tenemos benignos, tenemos malignos, y ahí les pasé una foto en las que les clasifican, ¿no? En qué tumores se suelen encontrar en la epífisis, cuáles en la metáfisis y cuáles en la diáfisis, ¿sí? E incluso te los clasifican de algunos benignos, ¿sí? Y abajito, en la última parte, están los anexos, ¿no? Lo que es un tumor de Ewing o un tumor de células gigantes y también ¿cómo se llaman? Los que principalmente suelen producir metástasis, ¿ya? Eso vamos a verlo poco a poco. Entonces, igual, la ruta del diagnóstico, ya hemos visto esto, ¿no? En las dos clases, bueno, dos asesorías primeras. Vamos con la historia clínica, de la historia clínica podemos ir como que descartando, ¿no? Varias posibilidades diagnósticas. Luego vamos con el examen físico me da ya una aproximación mucho mayor y por último las imágenes. Entonces, para ver las características de cada uno de los tumores, tenemos que ver justo esas tres, ¿no? La historia clínica, en qué pacientes se va a encontrar principalmente, qué edades, el examen físico y también, pues, eh, los síntomas que vaya a tener el paciente y por último los exámenes de imágenes, ¿sí? Vamos a ver esos tres cuando veamos las características de cada uno de los tumores. Ahora, cuando vemos la parte del dolor, ¿sí? Tenemos que clasificar, ¿no? El dolor en caso de benignos y el dolor en tumores malignos, ¿sí? Por lo general, esta no es una regla al 100%, ¿sí? Mayormente se dice que los tumores malignos van a dar dolor más intenso, pero a diferencia de los benignos, estos suelen dar un dolor más discreto, ¿sí? Ahora, el crecimiento, por ejemplo, suele ser mucho más rápido y progresivo en los malignos, pero en los benignos suele ser mucho más lento, ¿sí? El dolor en los benignos suele ser mucho más tolerable y en los malignos invalidante. ¿Sí? Entonces, algunas características. No se va a dar en todos, vamos a revisar. ¿Sí? No se va a dar en todos esta regla. ¿Sí? Ahora, clasificación histológica de Liechtenstein. ¿Sí? O sea, de lo que van a ser los tumores benignos y los tumores malignos. Tenemos que no solo se van a clasificar en si es que son benignos y en si es que son malignos, sino que también se van a clasificar de acuerdo a, por ejemplo, si son tumores osteogénicos, ¿sí? Que van a ser formadores de hueso, como dice su nombre, si son tumores condrogénicos, ¿sí? Formadores de cartílago, si son tumores mielogénicos, ¿sí? O sea, formadores de médula ósea. De estos ya conocen uno, ¿no? De repente que recordarán de, ¿cómo se llama este curso? Laboratorio, vieron lo que es el mieloma múltiple, ¿ya? Eso es un tumor mielogénico, ¿sí? Luego tenemos tumores formadores de tejido conectivo. Dirán, pero estamos en hueso, o sea, ¿qué tejido conectivo? Recuerden que tenemos médula ósea roja y médula ósea amarilla. ¿Y la médula ósea amarilla qué es? Grasa. Entonces también los lipomas están aquí, ¿sí? Lipomas, liposarcomas, fibrosarcomas, fibromas, ¿sí? Todo eso. Y luego que tenemos los tumores vasculares, tumores de la notocorda, tumores eh, de origen desconocido, etcétera. ¿Sí? En tumores de origen desconocido, aquí tenemos el tumor de células gigantes y el adamantinoma. ¿Sí? No vamos a hablar del adamantinoma,
No. Pero recuerden que este tumor se suele producir a nivel de la tibia, ¿sí? Diáfisis de la tibia y va a producir un patrón como si fuesen burbujas, ¿sí? Gigante, ¿ya? Ese es el adamantinoma. Entonces, vamos a ver más que todos los que están resaltados de amarillo, ¿no? El osteomosteoide, el osteosarcoma, condrosarcoma, osteocondroma, sarcoma de Ewing, tumores de gigantes, excepto el adamantinoma, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, algo así es la imagen que les pasé hace un rato, ¿sí? Creo que fue ayer. Sí, ayer les pasé una imagen, ¿sí? Algo así. Entonces, pueden utilizarlo porque siempre, y apuesto que sus doctores, incluso de práctica, les habrán preguntado, chicos, ¿cuáles son los tumores óseos que se producen en diáfisis? ¿Cuáles son los tumores óseos que se producen en epífisis? ¿Cuáles son los tumores óseos que se producen en metáfisis? Siempre han preguntado eso, ¿sí? Ahora, en el examen, lo vi una vez. Ya viene un examen eso, pero, o sea, en sí lo pueden preguntar en cualquier momento. Así que les recomiendo que estudien o esta imagen o la que les pasé hace el día de ayer, ¿sí? Ahora, dentro de lo que son los tumores óseos, también los pueden clasificar. ¿De qué forma? Si es que son intracapsular o extracapsulares. ¿Ya? Ahí tienen una imagen. Intracapsular, por lo general, están dentro del hueso. Extracapsulares están fuera de el hueso. Ahora, lo otro es si es que son intracompartimentales o si es que son extracompartimentales. O sea, si es que solo involucra un compartimento o si involucra más de uno. ¿Está bien? Por ejemplo, ahí abajo podemos ver, ¿no? Cada compartimento es una zona azul. ¿Sí? Se dan cuenta que el puntito rojito está solo en una zona azul, pero en este caso el puntito rojo, ¿sí? Son varios puntos y abarcan la zona azul de adelante y la zona azul de atrás, ¿sí? O sea, son extra compartimentales, ¿está bien? Es una forma de clasificar los tumores. Luego, de acuerdo a la localización, por ejemplo, si están a nivel de epífisis, ¿en qué podemos pensar? ¿Un tumor de células gigantes o un condroblastoma? Si está a nivel de la diáfisis, podemos pensar en un sarcoma de Ewing, ¿sí? Ahora, para el sarcoma de Ewing tenemos algo más, ¿sí? ¿Qué es lo que te puede decir que estamos frente a un sarcoma de Ewing? Dos cosas, fíjate de dos cosas, hasta tres, ya tres. Uno, que al infiltrarlo va a haber leucocitosis, o sea, va a salir pus, ¿sí? Lo otro es, puedes encontrar lo que es un patrón radiográfico en forma de capas de cebolla, ¿sí? Y otra cosa adicional es que los pacientes suelen ser jóvenes, de entre 5 a 25 años, vamos a ver, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo justo estas tres, ¿no? La historia clínica, el examen físico y las imágenes, ¿sí? Estamos viendo cómo se combinan las tres para poder llegar al diagnóstico de tumores óseos, ¿sí? En este caso, un sarcoma de Ewing. Luego, a nivel de la metáfisis, que podemos encontrar el osteocondroma, el osteosarcoma y otros, ¿no? A nivel de las vértebras, podemos encontrar un hemangioma, ¿sí? A nivel del cuerpo, o un quiste óseo aneurismático a nivel del arco, y huesos ricos en médula ósea, como es el caso de el hueso coxal, el fémur, ¿sí? Podemos encontrar lo que son los mielomas múltiples o las metástasis. ¿Está bien? Ahora, nuevamente, acá hay otra tablita en los que, pues, ¿dónde está aquí? Ah, aquí está justo. Sarcoma de Ewing, ¿sí? ¿Qué les dije? Son pacientes jóvenes, de 8 a 16 aparece acá, ¿sí? Por ahí en otro, de repente pueden encontrar de 5 a 20, de 5 a 25, pero por ahí va la edad, ¿sí? Ya. Les recomiendo que también revisen esta parte de aquí, ¿está bien? Metástasis y meloma múltiple lo van a encontrar en pacientes mayores, ¿sí? 50 años. Ahí está. Ahora, hay algo importante con respecto a la radiografía de un tumor que te va a ayudar a identificarlo. Por ejemplo, cada tumor va a tener un patrón distinto, ¿sí? Dentro de ese patrón distinto puede ser un patrón destructivo, puede ser un patrón algodonoso, puede ser un patrón sólido, es gris, ¿sí? ¿Está bien? Pero además hay algo conocido como la reacción perióstica.
esta reacción perióstica es la forma en la que se comporta, por decirlo así, ¿sí? Este tumor a nivel de el periósteo, ¿sí? Y gracias a ese comportamiento que tiene, es que el periósteo, cuando nosotros sacamos la radiografía, vamos a ver ciertos patrones. Por ejemplo, tenemos un patrón sólido, ¿no? Un tumor sólido aquí, ¿ven? Completamente compacto, no hay nada que describir, solamente como una masa, ¿no? Una masa emergente del hueso. Aquí tenemos lo que es el patrón lamelar o patrón en capas de cebolla, ¿sí? Este es el patrón en lo que son los dientes del peine, patrón en rayos de sol, o el sol naciente también lo pueden llamar, ¿sí? Y pues otros patrones que pueden también dar los tumores son pues patrones complejos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que principalmente este, patrón lamelar o en capas de cebolla, es muy característico de lo que es el tumor de Ewing, ¿sí? Ya. Y hay otras cosas que sí pueden encontrar, por ejemplo, lo que son eh, los tumores emergentes o exofíticos, ¿ya? Por ejemplo, pueden darte, a la hora de interactuar con lo que es el periósteo, pueden formar en la radiografía algo conocido como el triángulo de Cotman, ¿ya? Pero eso es algo más de diagnóstico por imagen, ¿sí? Entonces, más que todo, era para que me entiendan lo que era un patrón o una reacción perióstica y explicarles lo de el patrón en capas de cebolla, ¿sí? Entonces, continuamos. Ah, ya. Aquí había otro, ¿no? Diferencias entre tumor benigno y tumor maligno. Otra de las diferencias es que van a... Benignos respetan la cortical, mientras que los malignos rompen la cortical, ¿sí? Al romper la cortical es donde suelen producir estos patrones periósticos, ¿sí? Ya. Ahora sí, pasemos al primero, que es el osteosarcoma. Yo sé que a muchos les va a parecer un poco repetitivo, David, qué aburrido, pero sí, así son, ¿ya? Son muy repetitivos muchos de estos tumores. Hay algunos que son muy característicos, ¿sí? Como les dije, el tumor de Ewing o el tumor de células gigantes. Ya vamos a ver. Ahora, para que me vayan ya clasificando uno que otro, osteosarcoma, condrosarcoma y sarcoma de Ewing, ¿dónde está? ¿Dónde está? Son más frecuentes en varones, ¿ya? Los tres. Sarcoma, condrosarcoma varones, osteosarcoma, también varones. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Sí? Entonces, osteosarcoma, condrosarcoma y sarcoma de Ewing, más frecuente en varones. Luego pasamos al tumor de células gigantes, que es mujeres. ¿Sí? Entonces, primerito, osteosarcoma. Este tumor va a ser el primero de los tumores que vamos a estudiar. Es un tumor de tipo maligno. ¿Sí? Está. Representa 20% del total de tumores malignos. Es el más común en la segunda década de la vida. O sea, pacientes de 20 años, 25 años, o pues, no, segunda década, perdón. 20 años, 15 años, ¿no? Segunda década, ojo, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí tienen que ir sospechando, ¿no? Varón, entre 15 20 años por ahí puede estar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Hay un dolor, ¿sí? Pero principalmente te van a decir esto, nocturno. ¿Por qué? Porque el tumor va creciendo, ¿sí? Y va generando dolor poquito, o sea, un poquito de dolor, de dolor. ¿Cuándo es que el paciente lo va a sentir? Principalmente en las noches, porque en la noche estás tranquilo, estás en calma, ¿sí? Supuestamente vas a descansar, nada te debe doler, entre comillas, para dormirte, y vas a sentir un dolor muy leve, ¿sí? Muy leve. Puede ser, como vemos aquí, a nivel del fémur, uy, perdón, en esta imagen de acá, a nivel del fémur, o a nivel de la tibia. Aquí hay otro, ¿sí? Entonces, suelen producirse en las epífisis o en las metáfisis, donde están. Perdón, en las metáfisis. Ya, aquí está. Eso no lo había puesto. Ya, ahí está. Metáfisis, osteosarcoma. ¿Sí? Osteosarcoma. Ya. Acá está. Sitio principal, metáfisis. Lapsus.
¿sí? Y las imágenes, bueno, no te dicen mucho las imágenes, ¿no? Lo que sí puedes encontrar de repente son estos, las lesiones saltatorias. Una lesión por aquí, otra lesión por allá, otra lesión por aquí, siguiendo como un caminito, ¿sí? Y en algunos casos puedes encontrar lesión perióstica. Prácticamente esto no te dice mucho. ¿Cómo haces el diagnóstico? Más que todo, histopatología, ¿sí? Ya. Entonces, un osteosarcoma se puede producir secundario a qué cosa. Personas que tengan osteogénesis imperfecta, de repente algunos infartos, tener el tema de la osteomielitis, radiación, ¿sí? O enfermedad de Payet, también puede estar por ahí. Y algunos procesos benignos, como es el caso de los osteomas, ¿sí? Ahora, siguiente, el condrosarcoma. Y para que entiendan un poquito del condrosarcoma, les voy a pasar luego un video, es de una entrevista que se le hace a no recuerdo cómo se llama el chico, ya, pero leyendo justo las características de aquí, muchas, o sea, se relacionan, ¿sí? Entonces, más como en varones. La mayoría van a ser proximales. Justo ese chico lo tenía en la región proximal del fémur, perdón, del fémur, del húmero, ¿sí? Entonces, van a ver que sí se va relacionando entre los 40 y 60 años, ¿sí? Son primarias. Y después de y entre los 20 y 40 años son secundarios, o sea, secundarios a otro tumor, ¿sí? O otra complicación. En la parte clínica, bueno, dolor progresivo, evolución muy lenta. Este chico lo tiene, pero tenía una masita desde los 15 años o 13 años, ¿sí? Y actualmente tenía 20 y tantos, ya, o sea, bastante tiempo para que vaya creciendo, 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 creciendo cada vez más el tumor, ¿sí? Son masas evidentes, ¿sí? O sea, su tumor, si ustedes ven, prácticamente ha crecido, ha comprometido todo el tórax y se pone una suéter, no sé cómo le llaman, y se nota, ¿sí? Se nota claramente. O sea, ahí en la entrevista, si es que la llegan a ver, van a notar que sí es un tumor muy evidente. Y los hallazgos, cuando se encuentran chiquititos, como es en el caso de él, que fue, pues, una masa que su tía, si no me equivoco, le sintió cuando le agarró del brazo, ¿sí? Le agarró del brazo cuando era pequeño y su tía le palpó y dijo, hijo, ¿qué es esto? Ya, ¿no? Ahí sintió que tenía justo una masita ahí, pero nadie se había dado cuenta que era un tumor en sí. Entonces, si no, en ese tiempo lo hubiesen tratado. Ahora es un tumor grande, ¿sí? Entonces, hallazgos incidentales. Actualmente es una masa muy grande, ¿sí? Evidente. Y la evolución, como les digo, ha sido muy lenta, ¿sí? Poco a poco. Incluso le operaron antes de pandemia o durante la pandemia y ha vuelto a crecer, ¿sí? Ha vuelto a crecer. Entonces, ya saben, dolor progresivo, evolución lenta, masa evidente y hallazgos incidentales, ¿sí? Ya, ¿secundario a qué? Esto puede ser secundario, digamos, a lesiones preexistentes a nivel de los cartílagos, encondromas, síndrome de Ollier, síndrome de Maffucci, y el otro es la histosis hereditaria múltiple, ¿sí? Ahora, lo otro que es el sarcoma de Ewing, acá sí les hago una estrellita, si no viene esto de verdad, no sé qué más le puede venir. Esto de acá sí creo que les podría venir. Por eso los estuve repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, ya sabrán tres cositas del tumor o el sarcoma de Ewing. Uno, que produce ese patrón en capas de cebolla. Dos, que se presenta en pacientes jóvenes. Acá está. Común entre los 5 y 25 años. En la otra imagen vieron que era 8, 16, ¿verdad? Pero en general, pacientes jóvenes. Y lo otro era la sintomatología. Estos suelen producir una sintomatología como si fuese una infección. ¿Por qué? Produce dolor, ¿sí? En la zona, produce fiebre, ¿sí? Eritema incluso, eritema, edema. Y cuando hacen la aspiración van a encontrar pus. Entonces, ¿qué parece? ¿Qué parece? Como si estuviese infectado, ¿no? Tú lo ves y dices, esta es una infección, ¿no? Pero haces el diagnóstico histopatológico, sacas una radiografía y vas a ver que tiene como que capas de cebolla. Entonces, no. ¿Qué es? Un sarcoma de Ewing. ¿Sí? Entonces, se entiende esta parte, ¿verdad? Es más frecuente en varones, principalmente, bueno, raro en las personas de raza negra. Usualmente va a estar a nivel de la
diáfisis y la metáfisis, ¿sí? Y bueno, representa el 9% de los tumores malignos de hueso, ¿sí? Ah, incluso, así como hay pus en esta zona, va a haber una elevación de lo que son los leucocitos y los reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son los reactantes de fase aguda? PCR y BCG, ¿sí? Listo. En la radiografía, lo principal que les hablé es la reacción perióstica, que va a formar estas capas de cebolla, ¿sí? Ya. Ahora, vamos a cambiar de color. Ya. Entonces, morado. Tumor de células gigantes. Ese es el primer tumor del que vamos a hablar. Ah, ya, hace que me olvide. El principal diagnóstico diferencial de un sarcoma de Ewing, aquí está, ¿sí? Ahí abajito, ahí está su nombre. Osteomielitis, ¿ya? Recuerden que la osteomielitis es frecuente en niños. Y el sarcoma de Ewing también frecuente en niños. Entonces, es por eso que se hace el diagnóstico diferencial, ¿sí? E incluso, osteomielitis es inflamación de hueso y de la médula, ¿no? Que está subyacente. Y el sarcoma de Ewing, ¿qué les dije? Produce dolor, produce fiebre, eritema, edema, ¿sí? Elevación de leucocitos, elevación de los reactantes de fase aguda, produce pus, entonces con mucha más razón el diagnóstico diferencial es osteomielitis, ¿sí? Ya. Ahora sí, tumor de células siguientes. Aquí vamos a ver que este es el primer tumor del que vamos a hablar y que va a ser más frecuente en mujeres, ¿sí? Mucho más frecuente en mujeres, personas entre 20, 40 años, donde se va a producir huesos largos, ¿sí? Y esto es mucho más específico, ¿ya? O sea, las zonas son que se suelen comprometer con esto son dos: fémur distal y tibia proximal. O sea, lo que esté cerca a la rodilla, ¿sí? Hay una este, forma de recordarlo y es cerca de la rodilla y lejos del codo. No sé si me entienden. Cerca de la rodilla y lejos del codo. O sea, cerca de la rodilla, fémur distal, tibia proximal. Lejos de codo, ¿qué sería? Radio distal, ¿sí? Radio distal y húmero proximal. ¿Me entienden? Entonces, justo aquí estas tres imágenes son de tumores son las siguientes a nivel del radio distal. ¿Sí? ¿Ven? Son, todo está crecido gigante. Por eso, o sea, se entiende, ¿no? El patrón radiológico, ¿cómo es? ¿Se dan cuenta? Es una masa enorme. Pues, hace honor a su nombre, ¿sí? Una masa muy bien delimitada, ¿sí? Ven que es como si hubiesen trabéculas. Se llama patrón en esponjas, en burbujas, creo que se llama, un ratito. En pompas de jabón, ¿ya? Entonces, aspecto multiloculado o en formas de pompas de jabón, ¿sí? Ah, los bordes bien delimitados se le conoce como bordes geográficos, ¿sí? Donde se suele encontrar a nivel de las epífisis, ¿sí? Recuerden, cerca de la rodilla y lejos del codo, ¿sí? Listo. Siguiente, osteocondroma. El osteocondroma es ya benigno, ¿sí? Aquí ya entramos ya a la parte de lo que son los tumores benignos. Y aquí está, justo. Tumor benigno más frecuente, ¿sí? Son como pequeños crecimientos que se suelen producir a nivel de la zona de la fisis. Se darán cuenta que se produce no exactamente en la diáfisis ni en la epífisis, sino que justo en la unión de los dos es donde se suelen producir estos, ¿no? Miren acá, el primero, el segundo, y aquí arribita hay una imagen también, ¿no? Otra imagen. Es justo en la unión entre la metáfisis y la diáfisis. Y se dice que es por una mala distribución del crecimiento a nivel de la fisis, ¿sí? O sea, a nivel de del cartílago de crecimiento. La idea es que los condrocitos cuando se empiezan a crecer, crezcan
un grupo hacia arriba y un grupo hacia abajo, ¿no? En este caso hay un grupito que se desvía y se va hacia otro lado, ¿sí? Y esto es lo que produce esta forma de, o sea, estos crecimientos anómalos, ¿sí? Como son en sí, no son, ¿cómo decirlo así? No son destructivos, ¿sí? O sea, su principal complicación aquí es justo lo que vemos, ¿no? Puede llegar a protruir y lesionar otros tejidos, ¿sí? O sea, van a terminar formando hueso. Y el problema es que al formar ese hueso puede, digamos, comprimir tendones, puede comprimir bursas, ¿sí? ¿Está bien? Y tenemos dos tipos. A nivel de imágenes vamos a encontrar, ¿no? Los osteocondromas pediculados y los osteocondromas sésiles, ¿sí? Entonces, clínica, una masa palpable dura, ¿sí? Indolora muchas veces, pero puede generar ¿qué cosa? Compresión. ¿Qué puede comprimir? Tendones, nervios, vasos, músculos, ¿sí? Y es ahí donde va a generar realmente dolor, ¿sí? O sea, por sí solo no es doloroso, pero ¿cuándo es que genera dolor? Cuando hace compresión. Compresión de nervios, compresión de vasos, compresión de músculos o tendones, ¿sí? Listo. Ya, y estos son, como dicen, o sea, algo adicional de estos osteocondromas es que el diagnóstico se tiene que hacer durante, por lo general, la infancia, ¿sí? Se puede hacer desde la infancia. ¿Por qué? Porque recuerden que está formado a partir de la fisis, ¿ya? ¿Y quiénes tienen fisis? Los niños. Y estos van a durar toda la vida hasta la edad adulta, ¿sí? Porque al final van a terminar formando hueso, ¿ya? Aquí tenemos dos cosas de qué hablar. Uno es el osteoma osteoide y el otro es el quiste óseo, ¿sí? Quiste óseo simple. ¿Por qué les digo que hay que hablar de los dos al mismo tiempo? Porque tienen una característica, ¿sí? Una pequeña diferencia. Mientras que uno genera dolor, el otro no suele producir dolor, ¿sí? Entonces, un ratito voy a cambiar de color. Ya. Osteoma osteoide, se darán cuenta que ambos casos son como cavidades, ¿sí? Cavidades dentro del hueso. Mientras que el osteoma osteoide en la clínica puede producir dolor, ¿sí? Un dolor sordo hasta un dolor intenso, ¿sí? Principalmente durante la noche, ya saben por qué, ¿sí? El quiste óseo simple es asintomático la mayoría de veces. ¿Y cuándo es que una persona se va a dar cuenta que tiene un quiste óseo simple? ¿Cuándo creen? Miren, es muy grande, ¿verdad? ¿Usted cree que puede destruir la cortical y fracturar el hueso? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo la persona se da cuenta que tiene un quiste óseo simple? La mayoría de veces, cuando crece demasiado o cuando se fractura, ¿sí? Se fractura el hueso, le sacan una placa. Por ejemplo, aquí está como que, no sé si se nota, que hay una pequeña fractura, ¿sí? Le sacan una placa y ahí, oh sorpresa, encontraron un quiste óseo. Es por eso que su bracito se fracturó, ¿no? Le van a decir al paciente. El paciente de repente dice, no, pero estaba jugando, ni siquiera estaba jugando fútbol, sino estaba jugando con mi carrito, ¿no? Si es un niño. Y de la nada, no sé, me apoyé sobre el brazo y se fracturó. Listo, ¿qué le vas a decir? No, que al papá le vas a decir que tenía un quiste, si le muestras la radiografía, y que ese quiste, ¿se dan cuenta? Ha carcomido gran parte de la corteza, ¿sí? Ya queda una capa bien delgadita, bien finita, ¿está bien? Y es por eso que no había mucho hueso y se fracturó con gran facilidad. Curiosamente, si el papá te pregunta, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué le van a hacer a mi hijo? Nada. ¿Por qué? Porque... Ay, ¿dónde está? Ah, bueno, no está. Disculpen. Ya, no puse eso. Entonces, los osteomas o quistes óseos simple, perdón, ¿sí? Se suelen reparar por sí solos después de una fractura, ¿sí? Se fractura el huesito y cuando consolida, oh sorpresa, ya desapareció, ¿sí? Parece que el mismo proceso de consolidación, la formación del hematoma y todo eso, hizo que se terminara cerrando ese quiste óseo, ¿sí? Entonces, tratamiento de quiste óseo, si se ha fracturado, pues ya no le hagas nada.
¿sí? Si se fractura, chévere, ¿no? O sea, porque cuando consolide ese hueso, pues va a desaparecer el quiste óseo y el huesito va a crecer como sin nada, ¿sí? Como si fuese un hueso completamente normal. ¿Listo? Entonces ya saben, clínica, es asintomático, suelen producir fracturas patológicas. En las imágenes tenemos un patrón geográfico. ¿Qué significaba patrón geográfico, chicos? ¿De acuerdo? Bordes Patrón bien, geográfico. ¿Cuál? bordes bien definidos. Exacto. Bordes muy bien definidos. ¿Ya? Y las corticales están adelgazadas. También les dije eso. ¿Ya? Epidemiología, principalmente niños. ¿Sí? Les dije, les hablé del caso de un niño. Luego, adolescentes. Son de tipo benignos. Ah, acá está el otro. Esto lo voy a subrayar porque de repente les mencionan esto. Central. ¿Sí? Inicia su formación central. En cambio, ¿esto qué? El osteomostoide, aparte de que producía dolor, fíjense, esta radiografía cómo está. No es central, ¿verdad? Esta es la cabeza del fémur y no está central. Aquí tampoco está central, está bien pegado, bueno, no tan pegado, pero está más pegado a la cortical. Entonces no suelen ser centrales, ¿sí? Los osteomas osteoides. Epidemiología, ¿en quiénes está más, en quiénes es mayor su incidencia? En adultos jóvenes, ¿ya? Entonces, otra diferencia entre osteoma osteoide y quiste óseo simple, ¿sí? Estos también suelen resolver espontáneamente, pero no necesitan de una fractura. ¿Ya? ¿Y en qué huesos suele presentarse más? Fémur proximal, falanges y vértebras. ¿Está bien? Clínica, ya saben, producen dolor a diferencia de los quistes óseos simples. ¿Ya? Ah, y este dolor suele, como dice acá, responde muy bien a los AINES. ¿Sí? Listo. Esto del nidus lítico, o sea, se refiere al patrón que producen, ¿sí? O sea, son lesiones, como dice, menores de 1 centímetro. ¿Ya? O sea, lítico porque pues, el patrón es destructivo, ¿no? Hace que el huesito, como es un quiste, prácticamente es como si hubiese destruido hueso, ¿sí? Para que crezca. Entonces, a eso se refiere. El nido lítico tiene que ser menos de 1 centímetro, ¿sí? ¿Por qué? Porque los quistes óseos simples suelen ser más de 1 centímetro, suelen ser grandes. Y esto se los pongo aquí de este lado porque fue pregunta de examen una vez. Tumores con predilección a comprometer hueso. ¿Cuáles son? Cinco principalmente. En primer lugar, tumores de próstata. Segundo, tumores de mama. Tercero, de riñón. Cuarto, tiroides. Quinto, pulmón. ¿Sí? Entonces, esos cinco tipos de tumores, o bueno, cánceres, suelen hacer metástasis con mayor frecuencia a hueso. ¿Sí? En ese orden, próstata, mama, riñón, tiroides, pulmón. ¿Está bien? Bueno, chicos, eso fue todo con respecto a la sección de tumores óseos. ¿Cuánto? Es casi 1 hora. Ya, continuamos. ¿Alguna duda de acá? Creo que con esas características es suficiente para su examen, ¿no? Ahora, no son todos, hay muchos más, ¿sí? Por ejemplo, mieloma múltiple no les hablé mucho, pero, bueno, aparte que no creo que les pregunten, ¿sí? Deben considerar que mieloma múltiple suele ser en pacientes de edad avanzada, ¿sí? Ese es uno. Dos, que va a haber pancitopenia, ¿sí? O sea, anemia, plaquetopenia y leucopenia, ¿sí? Pacientes que suelen tener infecciones a repetición, ¿por qué? Porque tienen leucocitos bajos, ¿ya? Pacientes que de repente sangran demasiado por las encías, ¿sí? A eso se refiere. Y cuando le saquen radiografías, suelen tener patrones en sacabocado, ¿sí? Así se llama. O sea, es como si tuviesen estos osteomas osteoides, ¿sí? Estos de acá, estos de aquí, pero por todos lados, ¿sí? E incluso he visto que hay hasta en el cráneo, pueden encontrarle estos, ¿ya? Eso en mieloma múltiple, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
Ya. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Tengo este problema de mi cámara que se para apagando. Ya. Osteomielitis hematógena es un... Bueno, este era un tema para ortopedia infantil. No sé por qué no lo puse ahí. Sí, se me pasó eso. ¿Está bien? Entonces, la osteomielitis, cuando revisen en general, ¿sí? Va a ser tanto la infección que va a producirse en hueso como en la médula ósea subyacente, ¿sí? El periósteo y el endostio también están comprometidos aquí. Entonces, ¿cuáles son los huesos que más se comprometen para la osteomielitis? Ahí están. Tibia, fémur y húmero. Y recuerden esto que les dije cerca al codo y... Perdón, era al revés. Cerca a la rodilla y lejos del codo. Ya, aquí también se cumple eso, ¿ya? En la osteomielitis. Fíjense, cerca de la rodilla y lejos del codo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Está cerca de la rodilla y lejos del codo. ¿Está? Ya, esos son los puntos en los que con mayor frecuencia se suelen producir osteomielitis. Y cuando hablemos de osteomielitis hematógena, ¿sí? Hematógena es una osteomielitis que se produjo por migración de una bacteria. ¿Cómo es que migró esa bacteria? A través de la sangre, ¿sí? Hematógena. Pero aquí viene lo importante, es que la osteomielitis hematógena se produce por lo general en niños, ¿sí? Nuevamente. Entonces, clínica muy variable, ¿sí? Esto principalmente cuando lo vemos neonatos, ¿ya? En neonatología van a ver que las infecciones, por ejemplo, por lo general a un bebito no le da infección así, localizada. Un bebito, por lo general, tiene sepsis de frente, ¿ya? Suele tener más sepsis. Entonces, la sepsis en un neonato es muy, 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 eh, ¿cómo decirlo así? La sintomatología puede ser casi cualquiera, desde que puede tener taquicardia o puede tener bradicardia. Puede estar llorando o puede estar muy tranquilo el bebito. Puede estar con fiebre o puede estar con hipotermia. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, en un neonato es muy variable. Si es que es ya un niño un poquito más grande, la mayoría puede tener un dolor fijo, ¿sí? Puede tener fiebre, limitaciones funcionales, claudicación, o sea, se cansa demasiado para caminar, ¿sí? Le duele de repente, puede haber edema, puede haber eritema, ¿sí? Y un antecedente de infección previa, de repente. eh, ¿Cómo se llama esto? Infección de garganta, ¿sí? Una laringitis, una semana antes de haber tenido el dolor de rodilla, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque de por sí la osteomielitis hematógena de algún lugar tuvo que haber llegado la bacteria, en este caso, pues de la garganta, ¿sí? De la laringe. Entonces, ¿se entiende, no? Ya. Ahora, ¿por qué les digo que la osteomielitis hematógena se produce principalmente en niños? Y esto se debe a la fisis, de nuevo, la bendita fisis. ¿Qué tiene que ver la fisis en todo esto? Ustedes verán la vía hemática que tiene el huesito, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que hay un límite aquí entre la epífisis y la diáfisis? Ya. No es lo mismo hablar de un hueso de adulto que hablar de un hueso de un niño, ¿sí? La fisis en el hueso de un niño tiene que estar altamente vascularizada, ¿sí? Entonces, no lo han dibujado aquí, pero justo a nivel de la fisis debería haber una gran red de vasos sanguíneos. No solamente es que haya bastantes vasos sanguíneos, sino que adicional a la presencia de vasos sanguíneos tiene que haber éstasis, ¿sí? Éstasis, ¿qué es esa éstasis? Que justo en esa zona se ralentice el flujo de sangre. O sea, aparte de que hay bastantes vasos sanguíneos, el flujo de sangre en esa zona es lenta. ¿Y qué favorece eso? Que cualquier bacteria que esté en la sangre pueda pasar de la sangre al tejido. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Fisiopatología. Tenemos la presencia del plexo venoso metafisiario, ¿sí? Que es el que va a nutrir la metáfisis
y la fisis. Va a haber una bacteremia inicial porque de alguna forma la bacteria tiene que estar en la sangre para que pase de la sangre al tejido, ¿sí? Una parte de estas puede estar asociada a algún trauma, ¿sí? Hay qué cosa, el enlentecimiento del flujo a nivel de la metáfisis y la fisis, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos los canales endoteliales, o sea, son fenestraciones, ¿sí? Fenestraciones que tiene el endotelio, o sea, agujeritos por donde con mayor razón los nutrientes pueden pasar, ¿sí? Proteínas y también las bacterias, ¿sí? Y bueno, por estos canales pueden pasar la bacteria al tejido, ¿sí? Y formarse un absceso. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte, no? Ah, chicos, un ratito, disculpen. Me van a disculpar un ratito. Ya vamos a terminar también. Un... Ya está. Disculpen, ¿sí? Solo faltan 3 diapos y terminamos. Ya, entonces, lo que les decía era que como el hueso está en crecimiento, tiene fisis, ¿verdad? O este cartílago de crecimiento. Y por la presencia de este cartílago de crecimiento, tiene que haber un mayor flujo. Al haber más vasos sanguíneos, no solamente hay más sangre, sino que esta sangre, al pasar, ¿sí? Por este espacio, es mucho más lenta. Cuando se produce una bacteremia, entra una bacteria a la sangre, es mucho más fácil de que esta bacteria, por la velocidad, ¿no? O sea, es muy lenta la sangre, permite que la bacteria pase de la sangre al tejido. ¿Está bien? Entonces, y si a esto le sumas la presencia de los canales endoteliales, o sea, peor, ¿sí? O sea, con mucha más razón la bacteria tiene como que libre pase para que vaya al tejido. Un ratito. Ujú. Ya, listo. A ver. Quiero que de aquí conozcan dos cositas. Porque si es que alguna vez les toca, ¿no? Ver una historia o sea, una historia clínica con osteomelitis hematógena, o en general cualquier tipo de osteomelitis, puede ser que encuentren estos dos términos y ya no se notan, pero bueno, esos dos son el secuestro y el involucro, ¿sí? ¿Qué es un secuestro óseo y qué es el involucro? O sea, cuando se va formando el absceso, creo que puse una imagen acá. No, la puse. Ya bueno, cuando se va formando el absceso, fíjense, primero es un pequeño absceso, ¿sí? No tengo la imagen de secuencia, había, pero ya no hay, ¿ya? O sea, se mete la bacteria, empieza a infectar, ¿no? Se va formando pus, ¿sí? Un espacio como una cápsula llena de pus. Sí me escuchan, ¿verdad? No es ser que no me estén escuchando. Sí, se escucha. Ah, ya, chévere. Entonces, se va formando la pus adentro y esa pus
busca una salida, ¿no? Recuerden, el hueso es compacto, o sea, si se forma pus dentro del hueso, o sea, va a buscar de alguna forma por dónde salir. Es por eso que cuando dejan, ¿no? La osteomielitis durante 2 semanas, 3 semanas, nadie se da cuenta, termina formando fístulas, ¿sí? Estas fístulas. Pero ¿qué sucede? Al momento de que se acomoda la pus dentro del hueso, suele rodear, ¿no? O sea, es pedacitos de hueso, no sé si me entienden. A ese huesito que está rodeado por pus, está rodeado por el absceso, se le conoce como secuestro óseo, ¿sí? Se le conoce como secuestro óseo. Además, a veces esa pus que sale e incluso puede separar el periósteo, o sea, va a separar al hueso del periósteo, lo va a levantar al periósteo y al levantarlo, ese periósteo va a seguir produciendo debajo hueso. Es por eso que, o sea, la pus debería estar separando al hueso del periósteo, ¿sí? Al separarlo, el periósteo dice, no, yo voy a seguir produciendo hueso, ¿no? Y al producir hueso es que se forma esta capita de acá, ¿sí? O sea, produce esta segunda capa. ¿Ven dónde está la manito? A esa capita se le llama involucro, ¿sí? Entonces tenemos hacia afuera el involucro y hacia adentro el secuestro. ¿Está bien? Esta acá es el secuestro. Listo. Entonces vamos a hablar de cada una de las fases. Tenemos tres, ¿ya? Fase temprana, fase intermedia y fase tardía o crónica. La fase temprana es lo mejor porque en sí, en esta etapa, si detectan osteomielitis, se puede tratar con antibiótico, nada más, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que no se detecta casi nunca en esta etapa, ¿sí? Es un poco difícil porque, o sea, el paciente tiene fiebre, ¿sí? Acaba de tener ¿cómo se llama? Una, no sé, una laringitis o una neumonía hace 1 o 2 semanas. Ni por aquí tú sigues pensando, ah, la fiebre es por la neumonía, todavía sí, o sea, le quiere regresar, ¿no? Uno pensaría así. Pero no, es que esta bacteria que estaba en el pulmón se ha ido a la sangre y de la sangre se fue a otro lado, ¿sí? Nadie piensa que ha sido en el hueso. Entonces, ese es el principal problema, ¿sí? Entonces, fase temprana es justo el periodo en el cual inicia el proceso de inflamación en el hueso. ¿Cuánto dura? 48 horas, ¿sí? Para ustedes, 2 días. Es más sencillo recordar 2 días que 48 horas, ¿ya? Por eso lo digo. Ya, la fase intermedia. Ahora, aquí ya no solamente es proceso inflamatorio, sino que también se ha formado el absceso, ¿sí? Se ha formado el absceso dentro del hueso. Pero ¿qué les dije? Que el absceso busca la forma de salir y al salir del hueso se queda atrapado. ¿Entre qué? Entre el hueso y el periósteo, ¿sí? Entre esos dos, ¿sí? Entonces es ahí donde se forma el absceso subperióstico. Y esto ahí está, ¿sí? Ahí está. Eso que está levantadito es el absceso subperióstico, ¿sí? Ya. Entonces, esa es la fase intermedia. Y fase tardía ya son ya pues, cosas cuando aparece el secuestro óseo, aparece el involucro, se forma una fístula osteocutánea, ¿sí? Esta de acá. Ahí están viendo, ¿no? Se forma el secuestro, se forma el involucro y la fístula osteocutánea. Ya. ¿Sí? Se ha entendido esta parte, ¿no? Si tienen alguna pregunta, saben que pueden prender su micrófono. Normal. Ya. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué vamos a utilizar? Primero, los exámenes auxiliares. ¿Qué encontramos en los exámenes auxiliares? Hemocultivo, hemograma. Dentro del hemograma tenemos que ver la leucocitosis. Podemos ver una desviación izquierda, ¿sí? Y eso podría indicarnos, pues, sospecha de sepsis. A eso le agregamos, no sé, reactantes de fase aguda, ¿sí? BCG, PCR, todo eso. Velocidad de sedimentación también puede estar aumentada, ¿sí? Y luego tenemos la radiografía. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Podemos ver edema, segundo, tercero, cuarto día, ¿sí?
Esto, rarefacción ósea, o sea, es en general las anomalías de la opacidad del hueso, ¿sí? O sea, en general, cualquier anomalía en opacidad del hueso, ¿ya? Separación del periósteo, ya saben, ¿sí? Ese absceso subperióstico separaba el hueso del periósteo, y el periósteo debajo de él, ¿qué producía? El involucro, ¿verdad? Luego tenemos el secuestro óseo y el propio involucro, ¿sí? Entonces, como dice acá, el diagnóstico en la fase inicial es únicamente exclusivo, ¿no? O sea, clínicamente se puede. Cuando estamos en fase aguda, o sea, en fase temprana, la única forma de hacer este diagnóstico es clínica, porque la radiografía no nos va a servir para nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí solamente hay inflamación, nada más. O sea, el hueso va a estar intacto, el hueso va a estar como cualquier otro hueso normal, ¿sí? Entonces, en fase inicial o fase temprana, la única forma de hacer el diagnóstico es clínico, ¿sí? Diagnóstico presuntivo. Pero ¿quién va a pensar en perdón, ¿quién va a pensar en osteomielitis? ¿Sí? Solamente porque hay dolor en la rodilla. Casi nadie, ¿ya? Entonces, la radiografía no ayuda mucho en la parte inicial. Eso ya se quedó claro, ¿no? Ya. Es por eso que principalmente casi todos los diagnósticos se suelen hacer ya en fases intermedias o fases tardías, ¿sí? Cuando ya ves ya que está saliendo ya la pus por hacia afuera porque se ha producido una fístula osteocutánea, ahí recién hacen el diagnóstico. Entonces, tratamiento. Tenemos tratamiento en fase temprana, en fase, bueno, tratamiento quirúrgico y pues para la fase crónica, ¿sí? Entonces, fase temprana les dije, es lo mejor porque aquí solo necesitamos terapia. Ahí está, ¿sí? Terapia. ¿Con qué? Cloxacilina, ¿sí? Ahí está. Si no mejora en 24 horas, perdón, ya. Si no mejora de 24 a 36 horas, podemos utilizar cirugía, ¿no? Y si mejora, tenemos que continuar con la terapia endovenosa mínimo 3 semanas, ¿sí? Por eso, o sea, lo mejor es detectar este cuadro en etapas tempranas, pero nadie te va a hacer el diagnóstico de osteomielitis hematógena en los primeros 2 días. Pero recuerda que la etapa temprana dura 2 días, pero nadie te va a hacer ese diagnóstico. ¿Está bien? Es un poco difícil. Siguiente. Tratamiento quirúrgico. Va a constar de incisión y disección, ¿sí? O sea, es como el RAFI, ¿no? Recuerden el RAFI tenían que abrir, ¿para qué? Para limpiar o para regresar el hueso a su lugar. Aquí también hay que abrir, ¿para qué? Para debridar, en este caso, ¿no? Hacer disección, debridar, sacar todo el tejido necrotizado, ¿sí? Toda la pus, hacer un lavado, ¿sí? Todo eso. Entonces, abrir el periósteo, hacer lavado, perforación ósea, drenar la pus, ¿sí? Y la irrigación continua. La irrigación continua se hace con, ¿cómo se llama esto? Es un dren que se le deja, ¿sí? Justo aquí está la imagen de la irrigación continua. O sea, es hacia arriba, tienen una bolsita de cloruro, ¿sí? Que va a ir botando gotita a gotita, ¿sí? Recuerda que esto ha sido un absceso, o sea, dentro de esto, ¿qué hay? Hay un hueco, hay un espacio, ¿sí? Va a quedar un espacio. En ese espacio se va, pues, pasando gotita, gotita, gotitas a gotitas a través de esta bolsa, ¿no? Entonces, este tubito va mandando el cloruro y este otro tubo va sacando el cloruro, ¿sí? Entonces, se va, pues, agregando más cloruro con un tubito y con el otro va, pues, drenando, 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 ¿sí? De esta forma se va, pues, barriendo con todas las bacterias que puedan haber. A eso se le conoce como irrigación continua, ¿sí? Y por último, el tratamiento. ¿Sí? En la fase crónica, pues igual, ¿no? Hay que hacer una descompresión quirúrgica, o sea, hay que abrir, sacar toda la pus, debridar todo lo que esté pues necrotizado, ¿sí? Irrigación continua, igual. Hay que hacer una secuestrectomía, o sea, extraer la parte del secuestro y también pues sacar lo que es
el involucro, ¿no? Si es que es necesario. ¿Ya? Entonces, los dos, secuestro e involucro. Hay que tratar el secuestro y el involucro. ¿Listo? Ya. No sé si habrán algunas preguntas por ahí, chicos, chicas.